titulado al sermón para el día de hoy algo que va en relación a todo lo que hemos hablado, y lo he titulado Las marcas que distinguen a una iglesia saludable. Y tiene que ver mucho con el texto, porque precisamente Pablo, escribiéndole a este joven pastor, a este que es su hijo espiritual, le dice: tú como pastor debes conducirte de manera apropiada en el lugar en el que te encuentras, no por ti, no por ellos, sino por aquel que está en medio. Por eso describe a la iglesia, y aquí está hablando por un lado de la iglesia universal, algo que ya expliqué, pero también está hablando de la iglesia local, porque Timoteo no estaba en la iglesia universal, estaba en una iglesia local específica. Él estaba pastoreando en la ciudad de Éfeso, y él, en medio de la iglesia en Éfeso, debía conducirse correctamente. Y todo lo que escribe Pablo en la primera y segunda carta a Timoteo es la forma en la cual él debía conducirse. Debía procurar una iglesia saludable. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa de Dios. Porque la iglesia no es la iglesia de Timoteo. No es la iglesia de alguno de los apóstoles. No. Pablo describe la iglesia como la iglesia que le pertenece al Dios viviente. Es la iglesia de un Dios vivo. Y ese Dios vivo va a juzgar a todo aquel que haga una labor en medio de su iglesia. Y por otro lado, él dice que esta iglesia es la columna y es el baluarte de la verdad. Y eso, hermanos, es el gran honor que le ha dado Cristo a su esposa, de que su esposa, la iglesia, sea representante de Él, porque Él es la verdad. Entonces la iglesia sostiene la verdad, porque eso es una columna y un baluarte, sostiene la verdad. Ahora, si la iglesia no es iglesia, y ya vimos los tres distintivos de la iglesia, y la iglesia, por otro lado, aunque es iglesia, está defectuosa y enferma, es una columna agrietada que muy pronto estaría pronta, valga la redundancia, a caer. Así que la iglesia debe ser una columna entera, sin grietas y, por así decirlo, saludable. Y ese es el tema para hoy. La teología sistemática de Wayne Grudem menciona 9 marcas acerca de la salud de la iglesia. Y yo voy a exponer cada una de estas, pero de manera muy resumida. Quiero hablarles de estas 9 marcas, y realmente sería grandioso ahondar en todo esto, pero yo sé que muchas de estas cosas las vamos a ahondar cuando lleguemos al capítulo 26 de la Confesión de Fe de Londres, en la cual se habla de este tema. Pero, en este sentido, yo quiero hablarles ahora acerca de lo que es la pureza en la iglesia, la salud en la iglesia local. Ahora, recordemos un poco de lo que ya vimos en la primera parte. 3 distintivos que hacen de una iglesia verdadera. ¿Cuáles son? Número 1, y la más importante, predicación de la palabra de manera expositiva, es decir, sujeta a las Escrituras. Número 2, correcta administración de las ordenanzas o sacramentos. Las ordenanzas o sacramentos, que son 2. Y número 3, ¿cuáles son? La correcta administración de la disciplina eclesiástica. Y eso lo explicó nuestro hermano. Entonces, eso tiene que ver, hermanos, con el hecho de afirmar si una iglesia es verdadera o es falsa. Si alguna iglesia no tiene alguno de estos 3 distintivos, creemos que no es una iglesia. Creemos que no es una iglesia. Por otro lado, ahora vamos a hablar, o de lo que vamos a hablar ahora, no es tanto si podemos determinar si una iglesia es o no iglesia bíblica o constituida bíblicamente. Vamos a hablar de lo saludable de la iglesia. Vamos a hablar de la vitalidad de aquella que sí es iglesia, ¿sí? De su vitalidad. No estamos hablando de si tiene o no vida. Ahora vamos a hablar de cómo está su vida. De eso es lo que vamos a hablar. A manera de ilustración,
podríamos hablar de una persona. ¿Qué es lo que hace a una persona una persona? Su constitución. Nosotros en antropología vemos que lo que es una persona es la parte material y la parte espiritual, o sea, tener cuerpo y alma. Si algo no tiene cuerpo, es un ente, es un espíritu, no es una persona. Ahora, esa distinción, hablando de las tres personas de la Trinidad, hermanos, créanme que es mucho más complejo, mucho más profundo. Pero hablando de nosotros, si yo soy una persona, debo tener cuerpo y alma. Por eso, los que están en el cementerio ya no son personas, son cuerpos. Pero sus almas están allá con el Señor o en el infierno. Entonces, una persona es una persona si tiene alma y cuerpo. Piensen, si una persona tiene un cuerpo, pero ese cuerpo le hace falta 2 brazos, ¿será por eso que dejó de ser persona? No, ¿cierto? Sigue siendo una persona. Pero esa persona va a caminar con mayor dificultad que una persona que tiene sus 2 manos y sus 2 pies. Va a ser un poco más difícil. No dejó de ser persona. Entonces, cuando hablamos de la iglesia en este sentido de saludabilidad, si existe ese término, de si es saludable o no es saludable, no estamos hablando de si eso no es iglesia, sino más bien de cuán saludable se encuentra, de cuán entera está, hablando de su cuerpo. ¿Por qué? Porque una iglesia enferma va a caminar muy difícilmente. Va a caminar por gracia, así como todas las iglesias, pero va a ser difícil en su transitar a lo largo del tiempo. Wayne Grudem define la pureza de la iglesia de la siguiente forma. Él dice: la pureza de la iglesia es su grado de libertad de doctrina y conducta erróneas y su grado de conformidad con la voluntad revelada de Dios para la iglesia. Obviamente, en conducta y doctrina. De manera sencilla, lo que está diciendo Wayne Grudem es que ese grado de libertad de errores, ¿sí?, el grado de libertad de errores doctrinales o prácticos, hace parte de la salud espiritual de la iglesia. Y por otro lado, la conformidad, ¿sí?, ese grado, ese nivel de conformidad que una iglesia local tenga a las escrituras en doctrina y en práctica, tiene que ver con su salud espiritual. Son 2 cosas: libres de error y por otro lado, afirmados en las escrituras. 2 cosas que tienen que ver con la pureza de la iglesia. Ahora, ¿por qué hablar de este tema, hermanos? ¿Por qué hablar de la pureza de una iglesia? ¿Acaso nosotros estamos intentando distinguirnos como si fuéramos la última Coca-Cola del desierto eclesial? No, la misma Biblia nos habla que dentro de las iglesias a las cuales el apóstol Pablo pastoreaba, había grados en los cuales había más santidad y en otros un poco menos de santidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo se goza en escribirle a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de los filipenses. Él se deleita al escribirles a ellos. Filipenses capítulo 1 versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea que para él no era triste escribirle a esta iglesia. Para él era un gozo, era un deleite. Y el versículo 9 de ese capítulo dice: y esto pido en oración. ¿Qué pedía? Señor, por favor, que salga el adulterio de esa iglesia, la fornicación de esa iglesia, que por favor este caso de disciplina se resuelva pronto. No. ¿Saben qué pedía el apóstol Pablo? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Eso es lo que pedía. ¿Por qué? Porque esa iglesia era una iglesia mucho más saludable que el resto. Para él no era triste escribir a esta iglesia. Pero por otro lado, también podemos ver que había serios problemas en otras iglesias, tanto de doctrina como de práctica. Y ya el hermano nos habló parte de eso en la primera enseñanza. Porque nos dijo que en Corinto habían prácticas que él debía corregir acerca de la cena del Señor. Y no era lo único. Era una iglesia muy conflictiva. Andaban diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Otros andaban diciendo que
un caso de inmoralidad dentro de la iglesia debía ser tomado livianamente, porque incluso permitían que esté allí como parte de la iglesia. Pero por otro lado, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6, les dice: estoy maravillado, estoy asombrado, esto es algo increíble, o sea, no entra en mi mente. ¿Qué cosa? El apóstol Pablo les dice, de que tan pronto, o sea, tal vez ni siquiera pasó un año, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto es increíble. Una iglesia que inició bien, Pablo la inició, no cualquier persona. Pablo fue el misionero enviado para iniciar la iglesia a los Gálatas. ¿Y qué pasó? Rapidísimo se contaminaron de los judaizantes. Estaban regresando a la ley del Antiguo Testamento. Ahora, cuando hablamos de esto, nosotros debemos tener muchos cuidados, pero los cuidados los voy a ir diciendo mientras vayamos avanzando en el tema. Quiero hablarles de esas 9 marcas que menciona Wayne Grudem, y la primera es la adoración genuina. Esa es la primera marca de una iglesia saludable. La primera marca. La adoración verdadera y real surge de corazones regenerados. Eso debe quedar claro, hermanos. La adoración verdadera y real surge de corazones regenerados que se elevan hacia Dios de la manera correcta, por los medios correctos, por medio del conocimiento de la verdad. Voy a mostrar eso por las Escrituras. Juan, capítulo 4, versículo 24, dice, y es un pasaje que yo espero lo memoricen. Juan 4, 24, Dios es espíritu, declaración doctrinal, la base de nuestra adoración. Dios es espíritu, es incorpóreo, no tiene emociones como las nuestras. Sí, nuestro Dios sí tiene emociones en un sentido, pero no como las nuestras. Él tiene celo santo, pero no es como nuestro celo dañino. No es como nuestro celo humano. Dios es espíritu, y los que le adoran, toda persona que diga ser cristiana, que dice que adora a Dios, ¿qué debe suceder? Cristo dice, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, ¿por qué dice Cristo que es necesario? ¿Qué es una necesidad? Una necesidad es aquello sin lo cual alguien no puede vivir, ¿cierto? Por ejemplo, ¿tener carro es necesario? No. Es útil, es cómodo, pero no es necesario, porque si no tienes carro no te vas a morir. Tal vez estés a punto de morir por estrés, morir en camión o cosas así, pero no te vas a morir sin carro. Ahora, si no hay aire, ¿qué pasa? Ahí sí nos morimos. Si no hay agua, nos morimos. Si no hay comida, nos morimos. Bueno, Cristo está diciendo que hay algo enteramente necesario y vital para alguien que dice adorar a Dios. ¿Qué es eso que es vital? Que aquel que adora debe adorarlo en espíritu, internamente, espiritualmente y en verdad. Lo que les acabo de decir, aquel que adora debe adorarlo porque es alguien regenerado espiritualmente, alguien que ha nacido de nuevo, y por otro lado, debe adorarlo conforme a la verdad. Hermanos, ¿cuál es la verdad? ¿Lo que se me ocurrió decir ayer? ¿Lo que soñé ayer, como decía el hermano? Claro que no, eso no es la verdad. ¿Dónde está la verdad? En 66 libros inspirados por Dios que son útiles para instruir, para corregir en justicia, para capacitarnos en justicia. Entonces, la adoración interna solo puede ser real si la persona ha nacido de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo, entonces eso no es adoración en espíritu. ¿Por qué? Porque su espíritu está radicalmente depravado. Su raíz está mal. Y a esto, de lo cual estoy hablando, se le conoce como el principio regulativo de la adoración.
Los 9 puntos de los cuales les voy a hablar podrían ser cada uno una serie de enseñanzas, pero no vamos a hacer eso. El principio regulativo de la adoración tiene que ver con el hecho de aquello que nosotros usamos para adorar a Dios. Con eso tiene que ver. Un principio que regula nuestra adoración a Dios. Ahora, ¿cuál es ese principio que regula nuestra adoración a Dios? Nosotros creemos que ese principio es todo lo que Dios demanda que nosotros hagamos para adorarle a Él. Todo lo que Dios no demanda que hagamos no puede ser usado en el culto de adoración a Dios. Eso es claro, ¿cierto? Está claro. Ahora, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, 2 jóvenes de repente un día dijeron, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal si Dios dice que debemos meter incienso en el tabernáculo, pero sabes que a mí ese aroma como que no me gusta? Y me he enterado que a otros 100 tampoco les gusta, entonces, oye, ¿qué tal si metemos un aroma un poco más dulce, como más atrayente, más, como que se sienta un poco más agradable, como que ese otro incienso no sabe muy rico? ¿Y qué hacen? Bueno, ellos dicen, pues metamos un aroma más dulce, meten el aroma más dulce, ¿y qué pasa con estos jóvenes creativos y sagaces que introducieron un fuego extraño en el tabernáculo? Bien, ellos fueron fulminados, ambos fueron quemados con el fuego del juicio de Dios que proviene de Él. ¿Por qué? Por andar de creativos. ¿Sí? Toda invención, dice el pastor Julio, o intromisión humana en el momento de la adoración a Dios, es delante de Dios una rebelión, es una forma de desobediencia y un insulto a Dios. ¿Escucharon? Lo voy a repetir. Toda invención o intromisión humana en el momento de la adoración a Dios es delante de Él una rebelión. Te estás parando delante de Él y le estás diciendo, ¿sabes qué? No quiero hacer lo que tú me dices, quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y por otro lado, eso es una evidencia de desobediencia a Dios. Y por otro lado, lo estás insultando cuando haces lo que a ti te place. ¿Por qué? Porque estás diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que tú no eres lo suficientemente sabio para decir la forma en la cual tenemos que adorarte, porque tu forma de adoración no funciona para atraer gente. Yo voy a inventar una nueva que sirva. Voy a meter un aroma que agrade a la gente. Y de hecho es ahí donde empieza el declive de las iglesias. ¿Qué cosas debe contener el culto de adoración? Simplemente lo voy a citar. Debe contener lectura de la palabra, la lectura debe ser audible, la lectura debe ser clara, la lectura debe ser con reverencia. O sea, el que lea aquí delante la palabra, hermanos, sobre todo los que presiden, hermanos, lean el texto varias veces antes de leerlo y pararse aquí delante, porque es la palabra de Dios. Esto no lo dijo el presidente. Y yo estoy seguro que si hubiera sido el presidente, lo hubiera leído muy bien antes de decir lo que dice. Pero es la palabra de Dios. Cuando se paran aquí delante, deben leer con autoridad, porque no es su palabra, es la de Dios. Y si yo me paro aquí con la palabra de Dios, yo no puedo decir, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. No, yo debo leerlo con autoridad. Esa debe ser la forma de leer la palabra de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esa es la forma de leer, con autoridad. ¿Por qué? No es mi autoridad, es la de Dios. Y cuando su palabra, cuando Él habla, todos callan. Segundo, nuestros cultos deben contener predicación. Leer el texto, exponer el texto, predicar el texto, explicar el texto. Eso ya lo explicó nuestro hermano, así que no voy a ahondar. Nuestros cultos de adoración deben contener oración. Deben contener himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es espiritual? Bueno, que proviene de la palabra de Dios, porque no hay nada más espiritual que la palabra de Dios. Es lo que el Espíritu Santo ha inspirado. Y por otro lado, debe contener la correcta administración de los sacramentos u ordenanzas, como se le llama muy comúnmente hoy en día en las iglesias. Debe contener esa correcta administración, es decir, cuando hay bautizos,
se pueden hacer en sábado, pero sería grandioso incluirlo en el culto público de adoración. Ese día la iglesia se puede trasladar a un lugar donde haya una alberca, o pueden traer aquí una pequeña alberca, se puede armar, y como parte del culto público de adoración, bautizar a esas personas. ¿Por qué? Porque solo hay dos dramas que se permiten en nuestro culto público de adoración. ¿Cuáles son? Las dos ordenanzas. Son dramas, porque son muestras evidentes y visibles del Evangelio de Jesucristo. Ambas. Por otro lado, nuestros cultos deben contener ofrendas económicas visibles. Yo sé que por muchas cuestiones y errores y abusos, sobre todo en muchas iglesias, se ha evitado eso. Sin embargo, la ofrenda debería ser algo público, que todos vean que ofrendamos a nuestro Señor para el avance de su reino, no porque necesite de nuestro dinero, sino para darle la gloria a Él económicamente hablando. Para eso. Esos son lo que debe contener nuestros cultos de adoración. Esa es la adoración correcta y bíblica. Ahora, en segundo lugar, lo que menciona Wayne Grudem acerca de una iglesia saludable es oración eficaz. La oración hace parte del culto, ¿cierto? Ya lo vimos hace un momento. Y esa oración debe ser oración eficaz, no cualquier tipo de oración. Una iglesia que procura ser mucho más saludable es una iglesia que ora. Es una iglesia que se postra delante de Dios constantemente, que no toma una decisión sin antes haberla puesto delante del trono de Dios e implorar que si a Él le place responda favorablemente. Si a Él le place. Ahora, muchos dicen orar en el Espíritu. ¿Cómo es hoy en día orar en el Espíritu? Lastimosamente, muchas iglesias dicen que orar en el Espíritu es hablar. Eso no son lenguas, de hecho. Son simples balbuceos. Es gente que ni siquiera sabe lo que está diciendo y anda inventando cualquier cosa. Cualquier cosa. Creen que orar en el Espíritu es hablar cualquier cosa en la oración que ni tú entiendes ni el resto entiende. Eso creen que es orar en espíritu. Por otro lado, muchos dicen que orar en espíritu es darle órdenes a Dios. ¿Han escuchado eso? Están orando y dicen, decreto que el coronavirus se va a ir en 2 días. Y pasó más de un año y no pasó nada. Orar no es darle órdenes a Dios. Orar es someterse a su voluntad. Orar, amados hermanos, no es simplemente decir cualquier cosa sin pensar. Orar no es decir muchas palabras o la misma palabra muchas veces, o más en los católicos romanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ni entienden lo que están diciendo, pero supuestamente oran. Hacer vanas repeticiones no es orar. Y a veces nosotros también hacemos eso. ¿Sí o no? Porque andamos orando y decimos, Señor, sí, porque, Señor, y yo ya no sé qué más decir. Pero digo, Señor, como 100 veces en mi oración. Eso no es orar. Eso es incorrecto. Estoy usando en mi oración el nombre de Dios en vano. Debo estructurar mi oración en mi mente. Ahora, ¿cómo hago eso? Hermanos, hay un acrónimo muy sencillito que lo pueden aprender para ejercitar la oración. A mí me gusta denominar a ese acrónimo como CASA, porque yo oro en mi casa y oro en la casa de Dios también. CASA, porque la C significa confesión. Yo me acerco y confieso a Dios mis pecados. La A de adoración, porque en medio de mi oración yo adoro a Dios por lo que Él es. Confieso quién es Él. La S de súplica, porque yo presento mis súplicas delante de Él, súplicas económicas, súplicas de enfermedad, súplicas de sufrimiento, súplicas por mi familia y súplicas por muchas cosas, y de hecho a veces suplicamos más que dar acciones de gracias. Súplicas. Y la última A tiene que ver con acción de gracias. Debemos presentar acciones de gracias a Dios constantemente. Entonces, una forma eficaz de orar es usar ese acrónimo, CASA. Y cada una de ellas se extrae de las Escrituras. Porque vemos en las oraciones del Antiguo y del Nuevo Testamento cómo adoraban a Dios en sus oraciones. Jehová
Dios omnipotente, omnipresente, tú eres el Dios excelso, sublime sobre todas las cosas. Eso es adoración en medio de la oración. Y el resto, no lo voy a explicar porque, nuevamente, tendríamos que hacer otro estudio al respecto, pero nuestras oraciones eficaces son oraciones bíblicas. ¿No sabes orar? ¿Quieres aprender cómo orar? Bueno, busca las oraciones en la Biblia y mira cómo oran esos hombres. De hecho, se van a dar cuenta que esos hombres al orar repiten la palabra Señor muchas veces, una sola vez en todo un párrafo, una sola vez. O el nombre de Dios, Jehová, una sola vez en todo eso. Y nosotros andamos 15 veces con lo mismo. No, debemos articular en nuestra mente nuestras oraciones. Debe existir en medio de la iglesia incluso ese tipo de oración. Oración eficaz, oración bíblica, en el Espíritu. En tercer lugar, una iglesia saludable tiene testimonio efectivo. Testimonio efectivo. Cuando hablamos de esto, estamos haciendo referencia a que la iglesia es una iglesia que evangeliza. Presenta el testimonio de Cristo de manera efectiva. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20 son ¿qué? La gran comisión. La iglesia está comisionada por Cristo mismo, su Señor, su cabeza, su amo, su rey, su dueño, a ir al mundo y predicar. No solo en el mundo, también en la iglesia. Aquí debemos predicar correctamente. Debemos evangelizarnos una y otra vez. Pero debemos salir allá al mundo a predicar. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que muy pronto se va a marchitar. Hermanos, debemos practicar el evangelismo. Ahora, no solo evangelismo como iglesia. Yo en mi trabajo, en mi tiempo libre, debo evangelizar a mis compañeros, a todos los que puedan. Que toda la empresa se entere que soy cristiano. Que todos se enteren. Si estoy en la escuela, lo mismo. En la universidad, lo mismo. Que todos se den cuenta que soy luz. Porque la luz se hizo para brillar. Debemos tener testimonio, llevar testimonio efectivo acerca de Cristo. Ahora, hoy en día existen dos abusos, dos vertientes que realmente han dañado el evangelismo. Uno, que estos dos no se ajustan a los principios que la Biblia enseña para predicar. El uno lo conocemos con el nombre de hipercalvinismo. Los hipercalvinistas creen que como Dios es soberano y como Él escogió, entonces yo para qué predico. Él de todas formas es soberano y los va a salvar. Entonces la iglesia para qué predica. Eso es antibíblico. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque eso es fatalismo. Muchos en el Oriente Antiguo también son fatalistas. Van y si alguno de las personas que ellos conocen cayó en el hueco, ¿saben qué hacen? No van a ayudarlo. Ellos dicen, pues ni modo. Dios quería que caigas en el hueco y no puedo ir en contra de su voluntad, así que ahí te moriste, porque es su voluntad. Y no puedo ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es fatalismo. Nosotros podemos llegar a ser fatalistas en nuestro evangelismo. Estás muerto en tus delitos y pecados, no quieres ni puedes escoger a Dios, ni modo, para el infierno. No. ¿Cuál era la forma de predicar de Cristo? Sí, son hijos del diablo, son perversos, son malvados, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, y ustedes, muertos en delitos y pecados, el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo ven? Eso es evangelismo. Por otro lado, existe la otra vertiente de semipelagianos que impulsa extremadamente al hombre a decidir. A eso se le llama decisionismo. El hombre ya no se centra en la soberanía de Dios, se va al otro extremo. El hombre puede escoger por sí mismo. Pero eso es otro error. Ahora, hay uno tercero que hoy en día se ha hecho sumamente popular. Se conoce como el evangelismo amistoso. No sé si han escuchado eso. Es un tipo de evangelismo que no predica la ley de Dios, que no predica el infierno, y de hecho, mejor ni digas que eres cristiano. Primero,
hazte amigo de la persona. Ve con él al gimnasio, ve con él a los partidos de fútbol, invítalo a tu casa a jugar videojuegos, a comer. No le digas todavía que eres cristiano. Primero gánate su confianza. Sé amigo de él. Y después, cuando él vea tu forma de vida, que eres alguien bueno, que eres alguien honrado, que eres alguien que cumple en el trabajo y siempre va puntual, que vea que tú no le insultas a tu esposa, que tu esposa cocina rico y aparte se sujeta a ti. Cuando vea todo eso en tu vida, entonces le dices, ¿sabes por qué ves todas esas cosas buenas en mí? Porque soy cristiano. ¿En quién está centrado ese tipo de evangelismo? En mí, en lo bueno que yo puedo hacer. Pero no es lo que enseña la Biblia. Ahora, eso es peligroso. Porque ¿qué tal si estás en el proceso de serte amigo de esa persona y ya llevas 2 meses haciéndote amigo de él y el día que tú dices, listo, mañana le digo que soy cristiano y le predico el evangelio con poder y tiene un accidente y se muere? El Señor va a demandar la sangre de esa persona de tu cabeza porque lo tuviste 2 meses y nunca fuiste capaz de predicarle el evangelio de Jesucristo para su salvación. Y se va a ir al infierno por culpa de tu evangelismo amistoso. Esas son 3 vertientes muy erradas acerca del evangelismo. Ahora, yo quiero que en sus casas lean el Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 30 en adelante, y vean cómo evangelizaba Cristo. Quiero que vean por qué. Porque en esa sección dice que muchos habían creído en Él. ¿Y saben cómo les predica Cristo? Les dice, ustedes son esclavos del pecado. Ustedes son hijos del diablo. ¿Se imaginan? Tú evangelizando a una persona y diciéndole, oye, ven a mi iglesia, pero ¿sabes qué? Eres un hijo del diablo. No va a querer ir. Sin embargo, Cristo evangeliza de esta forma, confrontando con el pecado y llamando al arrepentimiento y la fe. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta del redil. Aquel que quiera ser salvo debe pasar por mí. ¿Saben qué han hecho el evangelismo de hoy en día? Ha ensanchado la puerta. Quieren ensanchar esa puerta. ¿Qué dijo Cristo? La puerta y el camino son angostos. El evangelicalismo de hoy en día ha ensanchado la puerta. Y quieren que todos entren por la puerta, pero ¿saben dónde conduce esa puerta? Al infierno. Esa puerta ancha conduce al infierno eterno, no a vida eterna. Porque angosta es la puerta y espacioso el camino que conduce a la vida eterna. Número 4, la iglesia debe tener comunión efectiva. Nosotros debemos tener claro que la iglesia local es un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo y todos son miembros de ese cuerpo. Todos miembros del mismo cuerpo. Recuerden, eso es la iglesia invisible de Él. La iglesia universal, la iglesia católica, ¿cierto? Esa iglesia que no podemos ver. Sin embargo, también debemos tener claro que la iglesia es local. La iglesia invisible se manifiesta a través de la iglesia visible. Ahora, las iglesias locales dentro de esta tierra, unas van a ser más puras que otras. Unas van a tener más errores que otras. Hay una corriente llamada landmarquismo, que es parte de la iglesia bautista antigua, que llegó a un congregacionalismo pleno pero extremo. Un congregacionalismo, un tipo de gobierno que todo se decidía con todos. No podías ni mover un alfiler en esa iglesia si no llamabas o convocabas a una asamblea local. Del landmarquismo, que llegó a un congregacionalismo extremo, ellos dijeron que la iglesia local es el cuerpo completo de Cristo en esta tierra. Y adivinen qué, ¿quiénes eran el cuerpo completo de Cristo para ellos? Ellos eran el cuerpo completo de Cristo. ¿Por qué? Porque no consideraron la iglesia universal de Cristo, que está a lo largo de todo el mundo. Ellos se consideraban la iglesia
de Cristo de manera plena, así que no, si no eras parte de esa iglesia, no eras parte del cuerpo de Cristo. Y a eso hoy en día se conoce como la separación secundaria. ¿Sí? Eso es sectarismo. Si no haces parte de mi iglesia local, tú no eres iglesia. Tú estás perdido. O sea, si no eres parte de la iglesia bautista reformada en Puebla, olvídate. Tú te vas para el infierno. O sea que si estás en Argentina, ¿qué pasa? Ni modo. Te vas para el infierno. Porque no estás en mi iglesia local. Entonces, eso es un extremo. Eso es la separación secundaria radical, en la que la iglesia se vuelve una secta terrible. Ahora, el otro polo opuesto del sectarismo, de la separación secundaria radical, es el ecumenismo indiscriminado, en el que la iglesia local tiene comunión y llama hermanos a los mormones, y llama hermanos a los católicos romanos, y llama hermanos a los unitarios. En ese ecumenismo indiscriminado, quiere tener toda la coinonía posible con todos aquellos que dicen ser evangélicos o que no están de acuerdo con el catolicismo romano. Y ese es otro extremo negativo. Sin embargo, una iglesia que procura ser saludable tendrá comunión con otras iglesias locales de manera bíblica, basados en la comunión doctrinal que puedan tener entre ellos. ¿Por qué? Porque no podemos tener comunión doctrinal con un católico romano, por muchas cosas, con un mormón, con un falso testigo de Jehová, porque ellos no creen en el Señor Jesucristo como Dios. Y si no creen en el Señor Jesucristo como Dios, entonces no son salvos. Y eso no es una iglesia. Entonces, como iglesia no podemos tener comunión con ellos. Pero, si hay otra iglesia bautista reformada, que tal vez no cante himnos, pero canta algo diferente, podemos llegar a tener una comunión cuidadosa con ellos. No podríamos llamarlos impíos, malvados y perversos porque no cantan himnos como nosotros, no. Tendríamos que tener una comunión cuidadosa con ellos, con varios hermanos. Por ejemplo, los arminianos, ¿son impíos o son creyentes? Las iglesias arminianas que hay a lo largo de Puebla, ¿son sectas o son iglesias verdaderas? Si tienen los tres aspectos que nos explicó hoy nuestro hermano Ricardo, son iglesias verdaderas, pero poco saludables. Como dice el pastor Julio, yo creo que la iglesia bautista reformada es lo más próximo a la fe verdadera de la iglesia primitiva. Sin embargo, no es la iglesia perfecta, conformada perfectamente, valga la redundancia, a las escrituras, porque no va a haber jamás, de este lado de la eternidad, una iglesia que sea perfecta. Número 5. Debe existir en nuestra iglesia, que quiere ser saludable, un gobierno bíblico de la iglesia. No voy a hablar de este tema, no voy a ampliar mucho este tema. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de eso en las clases de confesión de fe. Les voy a explicar un poco más ampliamente esto, porque quiero que conozcan los otros tipos de gobierno eclesial, no solo el nuestro. Quiero que los vean, y quiero que vean que no son bíblicos. Simple. ¿Qué tipo de gobierno nosotros tenemos? Bueno, tenemos el gobierno eclesial en el cual Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el Señor de la iglesia, Cristo es el gobernador de la iglesia y Cristo dice lo que se debe y lo que no se debe hacer aquí en la iglesia local a través de su palabra. Pero Cristo como gobernador dejó siervos suyos para gobernar, para guiar, para cuidar y para vigilar a la iglesia local. ¿Quiénes? Bíblicamente, los ancianos de la iglesia local. A eso nosotros le conocemos como el gobierno congregacional parcial. Ese es nuestro tipo de gobierno. Congregacional parcial, porque no es un congregacionalismo pleno, pero tampoco es una monarquía. No tenemos un gobierno monárquico, pero tampoco congregacionalista pleno. Es la media, es el equilibrio, ¿sí? Congregacionalismo parcial en el cual un grupo de varones
y hago énfasis en varones, un grupo de varones ordenados como ancianos oficialmente ante la iglesia, son los que gobiernan los asuntos de la iglesia, pero hay tres cosas en las cuales la iglesia tiene injerencia. La asamblea de la iglesia debe estar presente para tomar tres decisiones. Primero, debe estar presente para la elección de sus oficiales. ¿Quiénes? La elección de diáconos y ancianos. La iglesia los escoge. Yo no puedo llegar aquí y decirles, listo, Daniel es su pastor a partir del siguiente domingo. Porque yo no estoy compartiendo mucho tiempo con ustedes. Ustedes sí. Ustedes deben encargarse de ver los requisitos bíblicos que van a ver en su futuro pastor. Por otro lado, la iglesia también debe estar en las decisiones cuando ocurra una excomunión eclesial. Cuando alguien sea sacado de la, ¿qué? ¿De la iglesia? De la membresía oficial de la iglesia. Cuando alguien sea expulsado de la membresía, la iglesia debe estar presente porque confirma esa decisión. Y por otro lado, bueno, como parte de eso, la iglesia también es la que recibe a los nuevos miembros. La iglesia es la que los recibe. Pero por otro lado, la iglesia debe participar cuando los ancianos de la iglesia tienen una decisión sumamente importante que tomar y no saben cómo tomar esa decisión. Lo más sabio y prudente por parte de los ancianos, cuando no sepan qué hacer en un caso, es confiar en la voluntad de Dios y la confirmación de Dios a través de la iglesia local. Poner a votación esa decisión. Y Dios o va a confirmar o va a reprobar esa decisión complicada que tenían que realizar. Tres cosas. Bien, número 6. ¿Qué es lo que debe tener la iglesia para ser más saludable? Debe tener poder espiritual en el ministerio. Y nuevamente, esto se ha tergiversado muchísimo a lo largo del mundo, porque creen que el poder espiritual es dar brincos aquí delante, es andar hablando en lenguas, y es sacarse el saco y dar la bendición del saco, la bendición de la escoba y la bendición de la peluca y la bendición de todo. Hermanos, hoy en día hay todo tipo de bendiciones espirituales, hasta de piedras han sacado bendiciones. Hermanos, eso no es de lo que estoy hablando cuando hablamos de poder espiritual en el ministerio. Estoy hablando de que cuando se predica fielmente la palabra, el Espíritu Santo por medio de esos hombres que ha capacitado va a dar vida en medio de la iglesia. Va a dar vida espiritual, va a santificar a la iglesia y van a crecer en santidad. A eso me refiero con espiritualmente poderosos en el ministerio. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Entonces no es poder de Dios para mi economía. Sí, en un sentido sí, pero muy lejano. No es poder de Dios para ese tipo de cosas, es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque Él dio su palabra para salvar a los perdidos de sus pecados. Para eso lo dio. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, el que se para aquí delante debe predicar en el poder del Espíritu Santo, y si no lo hace elocuentemente, no importa. Lo importante es que su predicación surja de aquí, de la palabra de Dios, porque ahí es donde está el poder de Dios para salvación, el Evangelio. O sea, puede que sea alguien que no es muy elocuente al predicar, pero si predica la palabra de Dios, eso tiene poder. Número 7, santidad personal de vida entre los miembros. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 6 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Escucharon? Hermanos, eso es santidad práctica. La iglesia debe crecer en eso, porque la voluntad de Dios es su santificación. Eso es la voluntad de Dios. O sea que si alguna vez te preguntaste, Señor, ¿qué es la voluntad para mi vida? Soy ingeniero, soy arquitecto, ¿qué hago? No.
sea que seas arquitecto, seas ingeniero, lo que sea que seas en tu vida, Dios quiere que seas un hombre santo y que eso se evidencie. Una mujer santa, una ama de casa santa, una hermana que trabaja en santidad y honor. Eso es lo que quiere Dios. Y para eso debemos exponernos a la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios viene la santificación progresiva a los hombres. Número 8. La iglesia debe ser o tener cuidado por los pobres, y esto también se ha distorsionado muchísimo, sobre todo por la evolución de muchas teorías en medio del mundo que se han introducido a la iglesia, entre ellas el liberalismo teológico. El liberalismo teológico ha hecho muchísimo daño. ¿Por qué? Porque el liberalismo teológico ha producido algo que hoy en día se conoce como el evangelismo social. ¿Sí? El evangelismo social trata, o ha cambiado más bien, ha distorsionado el propósito de la iglesia. Creen que la iglesia debe encargarse de suplir la necesidad de los pobres y de libertar a esos pobrecitos de las garras de estos malvados y perversos hombres ricos. Por un lado, eso tiene que ver con el gobierno socialista y comunista a lo largo del mundo que se ha introducido en la iglesia. Nuestra labor, hermanos, no es libertar a los pobres, hablando económicamente. Debemos libertar a los pobres espiritualmente, predicándoles a Cristo crucificado. Esa es nuestra labor. Y la iglesia debe tener cuidado de los pobres, las viudas y los huérfanos bíblicamente, primero dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Debemos cuidar de esas personas. ¿Saben por qué? Porque Dios cuida de esas personas. Busquen en sus Biblias, léanlas, vean que Dios sí se preocupa de ese grupo de marginados sociales. Sí se preocupa. Pero nuestro fundamento, nuestra base, no es librarlos de los ricos. No, es librarlos del pecado, de la muerte espiritual en la que están. Y número 9, y obviamente eso es obvio, la iglesia debe crecer en amor a Cristo. Una iglesia más saludable es una iglesia que ama a Cristo. ¿Y cómo sabemos si amamos a Cristo? ¿Sabían que el amor a Cristo se hace visible, hermanos? ¿Sabían que el amor, aunque es un concepto, Cristo es el amor encarnado, pero ¿saben que el amor a Él se hace visible en medio de este mundo? ¿Cómo? Me dijeron que saben. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Lo voy a leer y vean lo que dice. Todo aquel que cree, todo aquel. Eso es incluyente y exclusivo al mismo tiempo, porque incluye a todos, pero excluye a los que no creen. Todo aquel que dice ser cristiano, o sea que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, es decir, al Padre que engendró al Hijo, ama también al que ha sido engendrado por Él. Y ahí está hablando de cristianos. Ama a todo aquel que ha sido engendrado por Él. ¿Por quién han sido engendrados, amados hermanos? Espiritualmente hablando. Por el Padre, Él es nuestro Padre, por eso oramos Padre nuestro. Fuimos engendrados por Él, a través del poder del Espíritu Santo en la predicación. Pero vean lo que dice Juan. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y cómo vencemos al mundo? Por el amor los unos a los otros. En el mundo no se aman así. Yo soy boliviano y aquí me aman en Puebla. En el mundo no se ve eso. Mi esposa es colombiana
y discuten de dónde son las arepas con los venezolanos, y aún así se aman y se pueden deleitar en sus conversaciones, porque su conversación central es Cristo. Por eso. O sea que el amor a Cristo se materializa en el amor a mi hermano, constantemente. Ahora, ahí no está hablando de la iglesia universal de Cristo, está hablando de la iglesia local. Así que si dices amar a Cristo, debes amar a tu hermano. ¿Y saben a quién especialmente? Al hermano difícil de amar. Ya voy a terminar. Al hermano difícil de amar. Porque al hermano que es fácil de amar, que todos los días llega y hermano, ¿cómo estás? Qué rico verte nuevamente. Pero el hermano que es un poco difícil, de carácter un poco tosco, con algunas cosas con las cuales no está de acuerdo contigo, a él debes amarlo. A ese hermano que es difícil amar. Aman a él. Ahí se materializa mucho más evidentemente el amor. Porque puede haber diferencias razonables entre hermanos, pero esas diferencias razonables desaparecen, se esfuman cuando juntos llegamos a los pies de la cruz en Cristo. Quiero finalizar con 3 aplicaciones prácticas para la iglesia. Número 1, la aplicación cristológica tiene que ver con lo que vemos en Cristo y ¿qué esperamos en Cristo? La aplicación cristológica es esta. Hermanos, Cristo se está encargando de hacer de su esposa una mujer no solo con vida. Él se está encargando de hacerla hermosa, de hacerla limpia y sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Cristo se está encargando de eso y debemos confiar en Cristo porque Él es el esposo y nosotros la esposa. Él nos va a santificar. Y sean dadas glorias a Cristo por eso. Porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de Él que tiene misericordia. Cristo, nuestro esposo, nos va a santificar hasta el fin. No solo a nosotros, también a todas las iglesias que hay a lo largo de Puebla y a lo largo del mundo. Segundo, hay una aplicación a la iglesia. Esa es la aplicación cristológica en la cual descansamos. Pero, amado hermano, hablando eclesialmente, si tú estás en una iglesia que cada día está procurando pureza y salud espirituales, es decir, en la doctrina y en la práctica, amado hermano, quiero decirte lo siguiente. Primero, hermano, eleva acciones de gracias a Dios por tu iglesia local. Da gracias a Dios por aquellos que van a ser líderes en tu iglesia local. Segundo, ora a Dios para que guarde la iglesia local en la cual te encuentras en pureza espiritual y que Él ayude a crecer a tu iglesia más y mucho más en santidad y honor. Tercero, ora para que tú seas parte de la labor y no seas un estorbo para el crecimiento en salud de tu iglesia local. Pide al Señor que tú seas un instrumento honroso en la grey, para que sirvas en honor a Dios. Cuarto, amado hermano, ora a Dios para que te guarde del orgullo y de la vanagloria, porque somos tan débiles que podemos llegar a pensar que todo lo que hemos logrado como una iglesia santa y sin mancha, aparentemente, externamente, todo eso podemos llegar a pensar que ha sido por mérito propio. Es que yo me esfuerzo todos los días en leer mi Biblia. Todos los días llevo a mi familia a Cristo. Entonces yo soy el que ha logrado todo eso. Mentira. Guardémonos. Oremos al Señor para que nos guarde del orgullo y de pensar que cuando lleguemos a ser una iglesia más saludable cada día, haya sido por mérito propio. No es por nosotros, es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y la gloria es solo para Dios. Quinto, amado hermano, ora por los futuros pastores y diáconos que van a presidir en esta futura iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ora por ellos desde ahora. No empieces a orar cuando pongamos el primer candidato. No, ora desde ahora. Que el Señor guarde a esos siervos suyos. ¿Para qué? Para que ellos jamás durante su ministerio caigan en errores graves doctrinales. Van a caer en errores, en pecados, claro que sí. Pero pide a Dios para que no caigan jamás
ni en pecados escandalosos, y mucho menos en errores doctrinales que puedan desviar a la iglesia. Pide al Señor por eso. Y finalmente, la aplicación escatológica. Hermanos, nosotros, de manera particular, crecemos en la fe y en santidad de manera progresiva, constantemente. Unos a la verdad crecen más lento, otros a la verdad crecen un poco más rápido. El crecimiento, como dice el apóstol Pablo, lo da Dios, el Espíritu Santo. Crecemos en santidad, pero ¿saben algo, hermanos? Nadie va a alcanzar la perfección de este lado de la eternidad. Nadie. La única forma en la cual podemos encontrar la santidad perfecta, bueno, son dos. Uno es si nos morimos ya, y en espíritu, cuando vayamos con Cristo, ya no vamos a pecar. Los que ya murieron en Cristo están allá y no están pecando más. Ya no más. A esa se le conoce como la iglesia triunfante. La iglesia que está con Cristo ya, en triunfo. ¿Por qué? Porque ya no están en pecado. Ya no están pecando, se deleitan en Cristo todos los días, adorándolo, exaltándolo. Por otro lado, vamos a alcanzar esa perfección y debemos anhelar esa perfección cuando Cristo regrese. Por eso es escatológico. Cuando Cristo regrese, Él nos va a hacer una esposa perfecta en unidad, en santidad y en honor para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué? Porque somos tan buenos y somos tan sinceros en nuestra adoración y porque somos una iglesia reformada. No. Por la persona y los méritos de Jesucristo el Señor. Y nos va a hacer perfectos porque nada imperfecto puede entrar allá. Nada que no sea santo puede entrar a las moradas del Altísimo Dios. Cristo nos va a hacer santos porque su esposa debe ser como Él, para entrar en las moradas de su Padre Celestial.